¿Es una buena idea la de los puntos de cultura que propone Gabriel Boric en su programa? De partida, ¿qué es lo que está en juego con los puntos de cultura? En términos conceptuales, la participación cultural en Chile ha sido definida como un conjunto de prácticas desarrolladas por la población y que tienen un sentido o significado cultural. Se estima se trata de un bien deseable. Con que la población participe en la vida cultural y artística no solo se satisface un derecho humano, sino que se contribuye a la calidad de vida de la población. La cuestión disputada es cómo se satisface mejor ese anhelo de participación. En términos muy esquemáticos, las respuestas van desde una intervención directa, con graduaciones de intensidad del Estado o el gobierno, como proveedor de bienes y recursos culturales que orquesta y decide los contenidos y las formas artísticas y culturales que llegan a la comunidad. Una solución que históricamente sí tiene correlato de la vida real, pues hay ejemplos concretos de ello, y que ha sido tradicionalmente la respuesta de partidos de la izquierda en el poder. Por la otra, se trata de una provisión entregada al mercado, en que las leyes de la oferta y la demanda dejan al libre arbitrio de la mano invisible qué cultura consume y cuándo la consume el ciudadano. Una propuesta más bien teórica, pues solo ha existido en la historia humana, nunca ha existido, ¿no? Una sociedad o un tipo de organización en la que solo el mercado asigne los bienes y recursos culturales, y que suele atribuirse a la derecha, aunque, como he dicho, nunca ha existido un gobierno de derecha que no haya intervenido de alguna forma en la provisión de los servicios y de los bienes culturales para que la población participe o disfrute de ellos. El candidato de la izquierda chilena, Gabriel Boric, ha propuesto en su programa la creación de una política pública denominada Puntos de Cultura para una participación cultural efectiva. Hasta donde se sabe, este programa de gobierno no ha sufrido modificaciones desde su presentación pública hace unas semanas atrás para las primarias, aunque el candidato de Boric ha señalado su disposición a integrar en el mismo las propuestas de su contendor en las primarias de su sector, el derrotado alcalde comunista Daniel Jadwe. ¿Qué dice el programa de Boric? La política de puntos de cultura se basa en el reconocimiento de las manifestaciones culturales existentes en un territorio o comunidad, respetando sus propias lógicas, formas de trabajo y producción de sentido, las que han desarrollado a lo largo del tiempo y se constituyen como articuladores de los diversos discursos, lenguajes artísticos, interpretaciones de la realidad, tradiciones y costumbres presentes en un determinado territorio. Un punto de cultura, dice el programa, no busca la estandarización de los procesos artísticos y culturales, sino relevar la autonomía que tienen las comunidades en la definición de sus formas de relación y modos de vida, en un diálogo horizontal con la institucionalidad cultural que será la encargada de proveer los recursos necesarios para su desarrollo, aportando de manera efectiva al empoderamiento de estas identidades colectivas y teniendo como foco principal su asociatividad, sustentabilidad y permanencia en el tiempo. Los puntos de cultura, agrega, son los colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades pertenecientes a pueblos originarios, clubes deportivos, festivales artísticos y culturales. Y el diseño e implementación de los puntos de cultura serían propuestos para el próximo plan quinquenal del sector para los años 2023 y 2028. Sugiere potenciar los centros de creación, SECREA por su sigla, dotándolos de mayor presupuesto y vinculación con los puntos de cultura, además de relevar el rol de las bibliotecas públicas como espacios culturales y comunitarios. En resumen, lo que la iniciativa propone es vincular, a través del financiamiento directo del Estado, la institucionalidad cultural, es decir, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con iniciativas culturales, llamémoslas así provisionalmente, que articule sentido en pos de una identidad común, tal como dice el programa. Veamos esta iniciativa con algo más de detalle. Partamos por su origen. El origen brasileño de los puntos de cultura. Es necesario puntualizar que los puntos de cultura fueron inicialmente un proyecto financiado y apoyado institucionalmente por el Ministerio de Cultura de Brasil e implementado por entidades gubernamentales o no gubernamentales creados durante la administración del gobernante socialista Luiz Inácio Lula da Silva. Se ha escrito que a partir de la primera década del siglo XXI en algunos países de la región se abrió paso la instauración de gobiernos considerados progresistas o post-neoliberales, conformando lo que algunos autores denominan como el Estado neointervencionista. Comillas, Lula ha hecho un gobierno revolucionario dentro de la institucionalidad democrática. Afectó puntos importantes de la sociedad brasileña y uno de ellos fue la cultura,
cierre de las comillas, reconoció en su oportunidad Juca Ferreira, ex ministro de Cultura de Brasil. Estos gobiernos implementaron algunas transformaciones institucionales significativas, intentando diferenciarse del neoliberalismo y en particular a lo que atañe en la orientación de la política cultural, se buscó una mayor participación y protagonismo de la sociedad civil y de los sectores populares en la formulación e implementación de las políticas públicas. El modelo del socialismo del siglo XXI fue entonces asumido por las izquierdas latinoamericanas y muy funcional a la idea de los puntos de cultura. No es fácil conseguir información de cómo se han evaluado estos programas y si han servido para los fines que se les ha concebido. En general, estos gobiernos no son muy dados a evaluar el resultado de las iniciativas que consiguen con el dinero de los contribuyentes. Les basta con que los fines que persigan les parezcan legítimos, tanto como para no atender a los medios que se usan para ello. En este caso, el dinero que se extrae de los impuestos de los ciudadanos, muchos de los cuales usarían esos recursos para otros fines si pudieran. Hasta donde sabemos, los puntos de cultura tenían como objetivo realizar acciones con impacto sociocultural en las comunidades, eran una acción prioritaria y el elemento de enlace entre las demás actividades del programa cultural de Cultura Viva del Ministerio de Cultura brasileño. En abril de 2010 se instalaron 2.500 puntos de cultura en 1.122 ciudades brasileñas, operando en redes sociales, estéticas y políticas. Y según nos dicen fuentes abiertas al respecto, que un aspecto común de todos ellos es la diversidad cultural y la gestión compartida entre las autoridades públicas y la comunidad. En la experiencia brasileña, los puntos de cultura se pueden instalar en una casa o en un gran centro cultural. A partir de ese momento se desencadena un proceso orgánico que reúne a nuevos agentes y socios e identifica nuevos puntos de apoyo. La escuela más cercana, el salón de la iglesia, la sede de la Sociedad de Amigos del Barrio, grupos de practicantes de capoeira o incluso el garaje de un voluntario. Con el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura de Brasil, cada punto de cultura recibió la suma de unos 185.000 reales en 5 cuotas semestrales para invertirlos de acuerdo al proyecto presentado. Parte del incentivo recibido en la primera cuota, al menos unos 20.000 reales, se usaba para la compra de equipos multimedia, utilizando software gratuito, ofrecido por coordinación, compuestos para microcomputadoras, estudios de grabación de CD, cámaras digitales, etc. También están los puntos de cultura que estaban destinados a la gestión y apoyo de otros puntos de cultura en una región. También existen tipos específicos de puntos de cultura como los pontones de cultura digital, que entre otras actividades difundían actividades en la web, difunden el uso y desarrollo de software libre para la producción cultural en medios digitales. La iniciativa de los puntos de cultura de Brasil formó parte entonces del programa Cultura Viva, un programa del gobierno federal brasileño creado en el 2004 a través de una ordenanza del Ministerio de Cultura, pero que en el 2014 se convirtió ya en una política de Estado con la sanción de la Ley 13.018 que instituyó la Política Nacional de Cultura Viva, que simplificó y buscó reducir la burocracia en los procesos de reconocimiento, rendición de cuentas y transferencia de recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Teniendo como buque insignia la creación de los puntos de cultura, Cultura Viva es reconocida como una de las principales políticas culturales del gobierno socialista de Lula y se estima que llegó a unos 8 millones de brasileños entre el 2004 y el 2010. La Ley de Cultura Viva definió unos objetivos de la política nacional para el caso brasileño, entre ellas el garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales a los ciudadanos, proporcionándoles los medios e insumos necesarios para producir, registrar, gestionar y difundir iniciativas culturales, estimular el protagonismo social en la elaboración y gestión de las políticas públicas en cultura, promover la gestión pública compartida y participativa, sustentada en mecanismos democráticos de diálogo con la sociedad civil. Consolidar los principios de participación social en las políticas culturales, garantizar el respeto a la cultura como derecho de ciudadanía y la diversidad cultural como expresión simbólica y como actividad económica, entre otros objetivos que tenía la programación. Como resultado de un intenso debate que ocurrió en Brasil entre el Ministerio de Cultura y órganos de control y la sociedad civil, se aprobó una nueva normativa en abril del 2014, publicado precisamente en el diario oficial brasileño el 8 de abril de ese año, que estableció los parámetros para la aplicación de la Ley de Cultura Viva, donde destacan el término de compromiso cultural y el registro nacional de puntos y puentes de cultura.
La internacionalización de esta política entre países con gobiernos progresistas que se han adscrito al Foro de Sao Paulo. A partir de la asimilación de la propuesta de cultura viva, la que forma parte de la política punto, como lo hemos mostrado, por parte del gobierno de Lula da Silva, los gobiernos de diferentes países de América Latina, en particular a través de la plataforma Puente, se fueron sumando a esta idea. No vamos a profundizar aquí el rol que el Foro de Sao Paulo le otorga a la cultura como forma de expresión de lucha política, porque se trata de una cuestión ya bastante difundida. En el 2013 se realizó en La Paz, Bolivia, el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva y Comunitaria, que reunió a cientos de puntos de cultura de toda la región. Le siguieron 100 congresos en El Salvador en el 2015, Ecuador en el 2019 y Argentina el año pasado. Un quinto congreso ya está en organización. El caso argentino es bastante interesante. El programa Puntos de Cultura en Argentina fue creado en el 2011 por la Secretaría de Políticas Socioculturales dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, tomando como base el programa brasileño Cultura Viva, creado en el 2004. En la actualidad, los puntos de cultura es una política pública cultural que se desarrolla desde la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, dependiente de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y de la Secretaría de Cultura y Creatividad, dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, y está destinado a organizaciones sociales y colectivos culturales con o sin personalidad jurídica que desarrollen iniciativas artísticas y culturales que promuevan la inclusión social, la identidad local y la participación ciudadana. El programa está compuesto por aproximadamente unas 670 organizaciones para el caso argentino y tuvo como presupuesto para el año 2017 16.800.000 pesos argentinos destinados al apoyo económico, equipamiento, la realización de encuentros de intercambio y espacios de formación a partir de 6 líneas de trabajo. La línea base, la línea específica, la línea diversa, la línea integral, la línea de círculos y la línea redes. La inclusión de Chile en esta iniciativa de la izquierda latinoamericana era cuestión de tiempo, a toda vista de la participación en el foro de muchas de las agrupaciones políticas que integran la Federación de Partidos Políticos tras la candidatura de Boric y la orientación forista del programa de gobierno. ¿Qué es lo que se ha dicho desde la academia sobre la utilidad de los puntos de cultura y el problema asociado de la evaluación de las políticas públicas para el sector? La cuestión es si se ha evaluado la política cultural que los puntos de cultura comportan. Partamos por esto último. ¿Cómo aplicar una política si poco o nada se evalúa de lo que hay o se hace en cultura? Las dificultades de evaluar el sector cultural han sido puestas de relieve ya en numerosas ocasiones. De Gregorio, por ejemplo, en el 2003 reconoce para el caso español, en la ausencia de un fin claro, objetivo y cuantificable, la dificultad básica de la evaluación de las políticas culturales. No obstante, el alto consenso en la finalidad de servir al interés general que dicho proceso tiene, la evaluación de las políticas públicas incluye también al conjunto de decisiones que los estados toman en el amplio campo del arte y la cultura, especialmente desde el acceso y el disfrute de las mismas, y que aparecieron consignadas como un derecho humano esencial en la Declaración Universal de los mismos, adoptada a fines de los años 40. Con una amplia gama de modelos teóricos y prácticas de campo, la evaluación de las políticas culturales ha configurado un complejo cuadro de experiencias y trayectorias, siendo por lo mismo muy difícil establecer un cuadro resumen de las mismas. No obstante, nos interesa en esta ocasión actualizar la cuestión a propósito del sentido de la evaluación de las políticas culturales alcanza en la actualidad. Creemos que evaluar los efectos de las intervenciones públicas contribuye a mejorar la racionalidad instrumental de la implementación de las políticas públicas, permitiendo conocer mejor la realidad sobre la que el decisor estatal interviene, por la comparación entre sus objetivos, instando a la realización de análisis de la eficacia de la acción gubernamental. Esta es una idea de Paul Russell Coster, que viene desarrollando desde finales de los años 2000 en adelante. Evaluar las políticas públicas es primero medir su eficacia mediante indicadores de desempeño y, en segundo paso, determinar la relevancia de las mismas. La evaluación de las políticas públicas, que no debe confundirse con la evaluación y la calificación de los funcionarios públicos, tiene dos dimensiones. Una cuantitativa, que mide los efectos de la acción pública comparando sus resultados con los objetivos y los medios empleados, incluyendo los indicadores de desempeño usados, y una cualitativa, que trata sobre la pertinencia de los objetivos. Claro que ello supone que exista un gobierno interesado
en ponderar el calado de sus actuaciones en la esfera pública cultural. Complejo tema cuando en Chile campean los políticos con propuestas que no consideran como un argumento válido la racionalidad de las acciones que se proponen. Como cualquier otra política pública, una política cultural consiste en una acción de gobierno basada en el análisis de la realidad y en un programa que pretende obtener unos objetivos de cambio y mejora. No obstante, habida cuenta la experiencia local, en buena parte de las áreas de intervención del sector público, más allá de los campos del arte y la cultura, la práctica de la evaluación de las políticas culturales es aún una experiencia escasa y por lo mismo necesaria de reconocer allí donde nos parece se ha desarrollado con más suficiencia. Los mecanismos de control existentes hoy en Chile apuntan al reconocimiento de la legalidad del accionar del Estado radicada en la Contraloría, la fiscalización del uso de los recursos públicos de la Cámara de Diputados, el seguimiento de la ley de presupuesto y su ejecución en la Comisión Mixta de Presupuesto, las auditorías internas, tanto de control de gestión, en algunos organismos y en la Dirección de Presupuesto, es una auditoría interna que hace el gobierno, la evaluación de la eficacia de algunos programas públicos, que también hace la DIPRES, la existencia de algunas unidades de control de gestión de servicios públicos y la coordinación interministerial que tiene a su cargo el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Hay algunas pocas experiencias de reflexión teórica sobre la evaluación de políticas culturales, entre ellas una que realizó el equipo dirigido por el sociólogo Pedro Well en el marco de una asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Chile hace algunos años atrás, y que estuvo referida a la generación de metodologías de evaluación adecuadas a los programas culturales y artísticos. Sobre la evaluación de los puntos de cultura hay poca experiencia, pero existe alguna. Bento de Melo, por ejemplo, ha escrito para el caso argentino que las organizaciones culturales comunitarias que han sido nominadas como puntos de cultura, comillas, manifiestan numerosas dificultades para la ejecución de sus proyectos comunitarios en el barrio, siendo estas, por un lado, los desafíos de convocar a los vecinos para la participación en la propuesta y, por otro, las dificultades de sostener económicamente los proyectos a lo largo del tiempo y según las coyunturas sociales, políticas y económicas del país. Es por esto último, por lo general, que las organizaciones cuentan con diversas fuentes de financiamiento y se tienen que ir autorregulando en la asignación de los recursos. En la experiencia comparada se anota que no están claros los criterios de cómo y por qué un espacio cultural es considerado por el gobierno como un punto de cultura. Es posible que influyan otros criterios como el de las afinidades ideológicas. De allí la necesidad de establecer contrapesos a la eventual arbitrariedad, como se puede interpretar, por ejemplo, con la inclusión en la norma brasileña, por las presiones del sector, de los términos de compromiso cultural y el Registro Nacional de Puntos y Puentes de Cultura. Bento, además, y confirmando las mencionadas en líneas previas, señala que no se verifica en los casos de las organizaciones culturales integradas al programa argentino un sentido de pertenencia respecto al programa de puntos de cultura, tal como está siendo ejecutado ahora, sino más bien con la alusión a un concepto de puntos de cultura relacionados a la cultura viva comunitaria. En este sentido, y tomando la idea de Sonia Álvarez del 2009, hacer cultura, dice ella, es hacer política. De este modo, el caso que ella estudió, además era un caso de una organización social destinataria del programa, se conformaba como un agente de producción cultural o como un punto de política de la cultura, de política en la cultura, de política con la cultura. Esto es, en su accionar cotidiano, movilizando y disputando diversos sentidos de lo cultural, de lo político-cultural, de la juventud, de la cultura popular y más específicamente apuntando a la idea de ser un punto de cultura en un gobierno con características progresistas. Y esto es lo que Marilena Chauvin en 2006 conceptualiza como una cultura en el sentido de acción. Comprender a la cultura como un derecho en el marco de una sociedad de clases, dice ella, y en los sujetos como sujetos de su propia historia, señala. En síntesis, la propuesta de los puntos de cultura contemplados en el programa de gobierno de Gabriel Boric no es nada original, pues forma parte de una corriente de intervención gubernamental en la provisión de contenidos culturales y artísticos que fue iniciada en Brasil por el gobierno de Lula da Silva y copiada ad literam por gobiernos de izquierda en América Latina durante las últimas décadas. Permite inferir la concepción de un Estado que interviene directamente en la producción de contenidos, alejándose del principio de la distancia de un brazo que animó a la institucionalidad cultural chilena desde los tiempos de la División de Cultura que administraba el recordado Claudio Di Girolamo. Es una política un poco artificiosa en cuanto no existe algo así como una producción cultural que surja con independencia de un territorio o una comunidad.
Lo que los puntos de cultura posibilita es que los órganos de intervención del Estado cuenten con una plantilla de organizaciones situadas en la base, verdaderas células que, financiadas por el erario, generarán condiciones de dependencia entre colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades pertenecientes a pueblos originarios, clubes deportivos, festivales artísticos y culturales y toda manifestación que articule sentido en pos de una identidad común, tal como reza el programa de Boric. Esas organizaciones que intentan mantener su independencia o aquellas que intenten mantenerlo no tendrían cómo poner resistencia a los intentos de manipulación ideológica, pues no cuentan con las herramientas de conocimiento para generar sus propios recursos. Ya sabemos que quien pone el dinero, bueno, es el que pone la música, ¿no? Seguro habrá otras deseosas de plegarse a los cuadros por afinidades ideológicas. Este asunto abre otra fuente de potenciales problemas, pues las asignaciones de la condición de punto de cultura, lo que garantiza a fin de cuentas el dinero público, ha de suponer algún criterio. Hasta donde se tiene experiencia comparada, parece ser que la afinidad ideológica con el gobierno de turno podría ser prevalente. Poco que hacer si su organización cultural no es nombrada como un punto de cultura. Y si tampoco está en la lista de privilegiados espacios culturales que la izquierda ha decidido financiar por la ley de presupuesto de la nación, pidiendo poco o nada a cambio por este caudal de recursos que vienen de los contribuyentes, que si les preguntaran probablemente indicarían otros espacios culturales distintos a la Fundación Los Jaivas, que recibe más de 80 millones de pesos anuales, al que además se le dio en préstamo una casa de 700 metros cuadrados por 30 años y que lucran con su trabajo y sus regalías, o la Fundación Salvador Allende, que recibe todos los años más de 100 millones de pesos por asignaciones, entre otras. Una cosa es disponer de recursos financieros para las organizaciones culturales. Creemos que nadie está en desacuerdo con ello, pero el asunto está en la forma como se asignarán esos fondos. La experiencia de los Fondart y otros fondos han mostrado el efecto benéfico sobre la profesionalización de los gestores culturales, quienes han debido incrementar sus capacidades ante la exigencia de concursar con formularios complejos y con jurados integrados por pares. La clave está, creemos, en incrementar las capacidades de las organizaciones culturales, especialmente en su capacidad de incrementar el vínculo entre la organización cultural y el público, que suele considerarlas como distantes, frías y poco acogedoras, especialmente para las personas mayores, para las mujeres y los inmigrantes. Técnicamente no hay mucho más que agregar sobre esta idea, pues existe poca información sobre la evaluación de estos programas allí donde se ha aplicado. ¿Qué ocurrirá con las asignaciones que reciben para estos menesteres los centros culturales municipales? Y las demás organizaciones que financian, muy a duras penas por cierto, pero con control en el uso de los recursos, sus actividades postulando al Fondart, a los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional y otros fondos concursables. ¿No se estarán duplicando los recursos? Tal vez sí haya capacidad de producción de nuevos contenidos, pero ¿soluciona ello el problema de la participación en el acceso, el consumo de la población? ¿No es acaso un problema que existan obras de teatro que nadie ve, películas que no se exhiben, libros y poemas que no tienen lectores? ¿Están bien puestos los términos de la ecuación?